Relatos Sempiternos. Hola, me llamo Nelly. La siguiente historia ocurrió hace unos 3 años aproximadamente. En aquel entonces, a mi papá le ofrecieron un trabajo en el cual tenía que cuidar un campo de tiro, el cual se encontraba a unos 10 kilómetros del centro del pueblo. Mi papá, muy emocionado, aceptó aquel trabajo y como mi hermano y yo vivíamos con él, fue necesario que los tres nos mudáramos a aquella zona. Al día siguiente de aceptar aquel trabajo, preparamos todas nuestras cosas y emprendimos el camino hacia aquel lugar. A mi papá le prestaron una pequeña casa que estaba al lado del campo de tiro, y cuando llegamos, nos dimos cuenta de que era la única casa en kilómetros a la redonda. Toda la zona estaba rodeada de cerros y maleza, y desde lejos solo se alcanzaba a ver la carretera. Notamos que la poca gente que pasaba por esa zona lo hacía como máximo hasta las 5 de la tarde, ya que después de las 6 se oscurecía por completo. La única luz que iluminaba la zona era la de la casa y la del campo de tiro. Los primeros 2 días transcurrieron de manera normal. Mi papá abría el campo de tiro a las 9 de la mañana y lo cerraba a las 7 de la tarde, que era la hora límite para que los tiradores se fueran del lugar. Cuando llegaba la hora de cerrar, mi papá hacía un pequeño recorrido por el lugar y después nos metíamos a la casa y no salíamos hasta el día siguiente. La segunda noche, después de irnos a dormir, eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana cuando un ruido comenzó a despertarnos. Al prestar atención, nos dimos cuenta de que era una especie de silbido muy largo y extremadamente extraño. Pensamos que tal vez era una persona en estado de ebriedad rondando por ahí cerca. Sin embargo, nos dio mucho miedo asomarnos para ver quién era. Con el paso de las horas el sueño nos venció y ya no supimos nada más. Al día siguiente todo transcurrió de manera muy normal, pero por la noche, nuevamente a la misma hora, ese chiflido raro y extraño se volvió a escuchar. Esta vez a mi papá le pareció sumamente raro, pero decidimos volver a ignorar lo que estaba pasando. Aquel silbido se repitió por tercera vez la noche siguiente a la misma hora. Esta vez, mi papá, ya harto de la situación, salió armado con una escopeta con el objetivo de ver quién o qué era lo que originaba aquel extraño sonido. Nos dijo que lo esperáramos dentro. Entonces él comenzó a caminar por el campo de tiro. Cuenta que cuando se encontraba dando la vuelta, vio un perro café echado muy cerca de la carretera, y este perro lo estaba mirando muy fijamente. A mi papá le pareció sumamente extraño aquel perro, más porque dice que parecía estar lastimado y apenas tenía pelo. Mi papá no le dio mucha importancia. Sin embargo, dice que cuando terminó de darle la vuelta al campo de tiro, aquel perro estaba a unos escasos 3 o 4 metros de él. Mi papá se asustó al verlo tan cerca y trató de espantarlo con algunas piedras, pero ese extraño perro no se movía para nada, solo lo miraba fijamente, y mi papá sentía que aquel animal tenía una mirada rara y pesada. Decidió ignorarlo nuevamente, así que se dio la vuelta y iba rumbo a la casa cuando de pronto escuchó: "¿Te vas tan pronto?". Un escalofrío le recorrió toda la espalda y lo dejó lleno de terror. Volvió la mirada hacia donde estaba aquel perro, pero lo que vio lo dejó completamente helado, ya que cuando miró nuevamente al perro, dice que éste estaba parado sobre sus 2 patas. Él jura que vio cómo ese extraño animal comenzó a silbar y después de eso, lo vio sonreír de manera macabra, como si éste se estuviera burlando de él. Mi papá no podía moverse del susto, pero cuando reaccionó, accionó su escopeta 2 veces directo hacia aquel perro. Del miedo no supo si le dio o no, solo alcanzó a ver cómo aquel perro corrió en 2 patas hasta perderse en la maleza. Mi papá también salió corriendo de ahí, y tras las detonaciones, nosotros salimos a ver qué pasaba. Cuando vimos a mi papá, él venía corriendo muy asustado y pálido. Nos gritó que nos metiéramos a la casa, y después de eso, él llegó rápidamente, asegurando la puerta y dijo que nadie saliera.
Nosotros en ese momento no entendíamos qué estaba pasando, pero por el estado de mi papá, le empezamos a preguntar qué le había sucedido. Él, muy alterado, nos lo contó. Nos dio mucho miedo y escalofrío cuando nos dijo lo que le había pasado, y aquella noche se nos hizo eterna. Al día siguiente, nos asomamos justo donde mi papá dice que había visto aquel perro. Lo que notamos es que había unas cuantas gotas de sangre. Ese mismo día, mi papá renunció a aquel trabajo e inmediatamente nos fuimos de ese lugar para nunca más regresar. Después de aquella experiencia, mi papá quedó bastante afectado por lo que vio, ya que muchas veces ha tenido pesadillas con aquel extraño animal. Nunca supimos qué era realmente lo que vio mi papá, pero muchos dicen que era un nahual y que venía porque quería hacernos daño. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que este video te haya gustado. De ser así, agradecería mucho si me regalaras un like y te suscribieras. Abiertamente, también me gustaría hacerte una invitación a que si tú, algún amigo, familiar o conocido, ha pasado por alguna experiencia paranormal, me la pudieses compartir. De esta manera, esa historia muy probablemente sea la protagonista de una siguiente narración.